dice que como mínimo esto va a seguir tensionándose, es decir, aún complicándose un poquito más hasta el 2027, y que luego poco a poco podemos ir remontando, pero que el escenario de equilibrio pues igual tarda 10 años en cumplirse, con lo cual tenemos que estar preparados para afrontar esto. ¿Estamos preparados? Pues yo digo, bueno, si me hubieras preguntado en el 2019, te hubiera dicho que esto era un escenario catastrófico, irresoluble, sin solución, pero venimos de un sistema sanitario que durante los 4 años del 20, 21, 22 y hasta el 23 se ha visto sometido a un escenario catastrófico, donde no había profesionales, donde los dermatólogos lideraban unidades de pacientes respiratorios, donde los servicios se transformaban en 3 meses y se volvían a transformar de una vez a otra. Es decir, tenemos un sistema que es capaz de transformarse. ¿Cómo podemos transformar este sistema? Yo creo que hay varios niveles que tenemos que tener en cuenta. El primero es el nivel normativo. En estos momentos en Navarra tenemos prácticamente 9 acciones normativas en desarrollo, en distintas fases, algunas ya finalizadas prácticamente, otras en tramitación y otras en evaluación. Necesitamos un liderazgo de las direcciones de profesionales y sobre todo un enfoque jurídico potente para que no se nos ocurra algo que se comentaba antes, que hagamos una transformación normativa y luego la transformación normativa, en lugar de beneficiarnos, nos perjudique. Tenemos que modificar aspectos fundamentales de la carrera profesional. Estamos involucrados en acabar de cerrar aspectos de la carrera profesional de niveles A y B, reconociendo los laborales, reconociendo los atrasos generados en estos años, pero al mismo tiempo implementando una carrera a los niveles C y D sanitarios y con un enfoque que yo creo que es principal, que es el que la carrera sirva realmente para incentivar y que sirva realmente para discriminar, y que no se convierta en un incentivo perverso que simplemente valore la antigüedad. Tenemos que establecer sistemas de provisión de puestos. Yo creo que es muy importante la provisión de puestos de jefaturas de servicio, de sección. El liderazgo asistencial yo creo que va a ser clave, mucho mayor del que podemos tener a veces las gerencias. Yo tengo la experiencia de que es más capaz de fidelizar a un residente el jefe de servicio que el gerente del servicio regional, incluso que el gerente del hospital, porque en esta competición en la que dices que estamos, mi experiencia personal es que es una competición que va a suma cero. Yo subo, él sube, y que hemos convertido esto en un negocio prácticamente, en un mercado laboral en el que vamos buscando dónde está la mejor oferta. Las ofertas cada vez son más similares, incluso con las diferencias que puede haber en modelos de financiación o de organización, cada vez son más similares, y queda otros factores que no son tan fáciles de objetivar, las decisiones de los profesionales. Yo pido perdón porque vengo de una comunidad pequeñita con un convenio económico que viene del siglo XIX, por si acaso, si alguien ha ofendido, le pido perdón. Nosotros tomamos una decisión hace unos años, cuando digo nosotros, la comunidad, de mantener a los profesionales como funcionarios, suponiendo que eso iba a suponer una mayor flexibilidad para la gestión, pero realmente estamos sometidos a reglas financieras, a reglas de contratación, a reglas europeas, que al final nos van igualando a todos en el marco en el que podemos jugar, ¿no? Creo que hay otro elemento importante en todo esto, que es, como os decía antes, la negociación con los profesionales y la implicación de las jefaturas, ¿no? Si no hacemos proyectos profesionales atractivos, el incentivo económico es perverso y con una duración de motivación y de fidelización muy baja, con lo cual andaríamos en un juego no solo de competencia entre nosotros, sino de inestabilidad de la fidelización de los profesionales. Creo que hay otro tercer elemento importante, que es la negociación sindical, social. Si no conseguimos involucrar a los sindicatos en una negociación que mide por la estabilidad, la sostenibilidad y la atención al paciente en el sistema, si se limita única y exclusivamente a una negociación, como decía antes, laboral pura y dura, tendríamos que plantearnos que algunas decisiones que hemos tomado en el pasado, basado en la profesionalidad de los agentes, tendrían que revisarse y reconvertirse. Y podemos hablar luego más adelante de este tema. Y yo creo que tendríamos que procurar una política de comunicación que sea más clara a los políticos y más clara a la ciudadanía.
porque estamos manejándonos con una serie de clichés que están distorsionando la realidad y distorsionando el debate en el que estamos normalmente todos nosotros y la tarea en la que estamos todos nosotros. Con eso yo creo que, bueno, pues que vamos a pasar unos años duros, pero que si lo hacemos bien, bueno, pues puede ser la tercera crisis. Pasamos la económica, pasamos la de la pandemia, pues pasamos ahora la de los recursos humanos, a ver si a la tercera aprendemos y transformamos realmente el sistema sanitario. Muchas gracias. Y a partir de ahí, hablar. Muchas gracias, Alfredo. Muy ajustado. Javier. Bueno. Mejorarlo. Sí. Yo, en primer lugar, también, si me permitís, agradecer a Sanitaria 2000 la invitación y especialmente la organización del evento por lo interesante de todos los debates y de todas las aportaciones de los compañeros que han venido antes. Bien, en Baleares especialmente, y supongo que en el resto de comunidades también, pero para nosotros es un debate que está encima de la mesa a diario. De hecho, ya hemos trascendido prácticamente del debate sobre las plazas de difícil cobertura. En el caso de Baleares, tenemos áreas de difícil cobertura. El área de salud de Ibiza y de Formentera y el área de salud de Menorca son áreas de difícil cobertura en su conjunto. De hecho, hoy nos acompañan aquí los gerentes de las dos áreas, a los que además quiero agradecer su extraordinario trabajo, para que entendáis un poco en qué situación nos encontramos. Y además de estas áreas de difícil cobertura, por la extrema necesidad que hemos encontrado en algún servicio, también hemos regulado dentro de un decreto de captación y de fidelización de profesionales plazas y servicios de muy difícil cobertura. Hemos tenido que llegar todavía un poco más allá por la extraordinaria gravedad en la que se encontraba en algún servicio. Comentaba Alfredo antes la necesidad también de normativizar las soluciones, pues en eso también hemos estado trabajando. Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿marco común sí o no? Desde mi humilde punto de vista, marco común sí y no. Por un lado, evidentemente, tenemos un sistema nacional de salud con unos profesionales que tienen unos derechos de movilidad, que también es interesante promocionar esa movilidad, con lo cual hay que facilitar esa movilidad y hay que garantizar que los profesionales puedan hacer ese trasvase entre distintas comunidades autónomas de la manera más sencilla posible. Más allá de las retribuciones básicas, que están fijadas por Ley de Presupuestos Generales del Estado, se me ocurre también facilitar la homogeneización de la carrera profesional, que en el caso de Baleares pues también trabajamos intensamente en ellos. Entonces, respecto a esa parte más formal del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y de la movilidad de sus profesionales, pues evidentemente vamos a trabajar un marco común entre todos y vamos a facilitarles esa movilidad. Pero después, y ayer también los consejeros autonómicos en el panel de última hora de la tarde también lo comentaban, hablaban de las especificidades geográficas tanto de Cantabria como de Castilla y León. En Baleares ya se pueden imaginar que en un archipiélago con las condiciones que tenemos, pues también evidentemente tenemos unas condiciones geográficas, sociales, incluso económicas. Estamos soportando un nivel de coste de vida altísimo durante los últimos años y además preocupantemente creciente, un coste de la vivienda que se ha disparado absolutamente, con lo cual entendemos que desde el Servicio de Salud y desde el Gobierno de las Islas Baleares tenemos la necesidad de, ante esas circunstancias extraordinarias, pues también habilitar medidas extraordinarias. Como les comentaba, el año pasado se aprobó un decreto de captación y fidelización de profesionales. Contenía medidas económicas como la consolidación de estas áreas de difícil cobertura ya prácticamente generalizadas en las islas de Ibiza, Formentera y Menorca y otras medidas no económicas que también vienen a retribuir el esfuerzo o esas circunstancias que soportan los profesionales de esas áreas. También porque entendemos un derecho que tienen los profesionales. También durante el último año hemos puesto en marcha, hemos reactivado la carrera profesional en Baleares. Estaba congelada desde el año 2018 y también entendemos que es una medida que ha supuesto un grandísimo esfuerzo económico, incluso a nivel de todo el gobierno autonómico, que permitirá hacer más atractiva la captación de profesionales en Baleares y ya la tenemos en marcha. Me vais a permitir que disienta de algo que se ha comentado ya respecto al juego de suma cero. Yo entiendo precisamente que es sana esta competencia que está habiendo entre comunidades autónomas
porque al estar en un contexto prácticamente de competencia internacional, no estamos hablando estrictamente de un juego de suma cero. Si entre las comunidades autónomas nos preocupamos no solo de habilitar medidas económicas que permitan la captación de profesionales, sino de ofrecer proyectos profesionales más atractivos, condiciones que permitan la llegada de nuevos compañeros, en ese contexto internacional de lucha de profesionales, pues a lo mejor puede haber una ganancia neta como país a la hora de conseguir pues, los profesionales españoles que están fuera puedan volver a trabajar con nosotros, incluso que otros profesionales extranjeros se sumen a la causa común. Entonces, en definitiva, y para ser optimista respecto a este gran reto que tenemos, que es verdad que es complicado y que nos va a ocupar mucho tiempo durante los próximos años, pues entiendo que podemos todos librar esta batalla de manera competencial y de manera coordinada, que también esta sana competencia puede permitir que las medidas que mejor funcionen pues vayan trasladándose de un servicio de salud a otro, y también coincidir plenamente con la necesidad de implicar de manera global a todos los agentes del sistema. Evidentemente se tienen que sumar a esta guerra, perdón por la expresión, los jefes de servicio, incluso todos los profesionales del sistema en su conjunto. En Baleares también estamos ultimando un plan de formación en captación de profesionales multinivel. Queremos formar tanto a los directivos, a los gerentes como a los jefes de servicio en medidas de captación, en habilitarles para la captación de profesionales, y evidentemente los vamos a utilizar también como aliados para poder asumir este reto y, en la medida de lo posible, pues afrontarlo de la manera más exitosa posible. Muchas gracias, Javier. Como siempre, has aportado circunstancias nuevas que vienen bien, de las que hablaremos. Pues Luis, tu turno. Vale, pues también dar las gracias a Sanitaria y a todos vosotros, porque la verdad es que es un lujo poder compartir este debate en este rato. Yo querría plantear algunas reflexiones, un poquito también por provocar y porque nos sirva después para hablar entre nosotros. Hace ya 22 años que se produjeron las transferencias de Insalud, más de 22 años, hacia las comunidades autónomas. Y desde mi punto de vista, el marco de gobierno del Sistema Nacional de Salud que quedó de ese proceso es manifiestamente mejorable. Y urge, con los problemas y con la realidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, en hacer la reflexión de qué funciona y qué no funciona en ese marco de gobierno. ¿Algún dato? Sabéis que la desviación estándar es un indicador de la dispersión de una población o de una muestra. La desviación estándar del gasto sanitario per cápita entre las distintas comunidades autónomas en el Sistema Nacional de Salud es linealmente creciente en el tiempo. Cada año que pasa, la diferencia en el gasto sanitario per cápita entre las comunidades autónomas es mayor. Bueno, eso puede ser una elección consciente o el resultado de un sistema de financiación que tiene muchos defectos. Otro dato, el esfuerzo fiscal que hacen las comunidades autónomas para mantener la sanidad pública, porque casi el 90 y muchos % de la prestación sanitaria pública la soportamos las comunidades autónomas, es también tremendamente disperso. Un ejemplo, Extremadura emplea casi el 10% de su PIB en financiar el sistema sanitario público. Madrid, para financiar su sistema sanitario público, emplea sobre el 4,4% de su PIB. Por tanto, la capacidad de crecimiento o de resiliencia cuando hay una crisis es muy distinta en cada comunidad autónoma. Eso significa que en ese marco de grandes diferencias en la capacidad financiera de las comunidades autónomas, la plena autonomía de negociación con los agentes sociales llevará, en la lógica, a que en unos sitios tendremos muchas mejores condiciones laborales que en otras y distintas capacidades de atracción de talento, de profesionales. Si eso es lo que queremos para nuestro Sistema Nacional de Salud, vale. Pero si eso nos parece que no es el escenario al que queremos ir, tendremos que hacer cosas. Otro punto de reflexión. Cuando nos sentamos a negociar en el ámbito laboral,
en mi servicio de salud o en cualquier otro servicio de salud, nuestros interlocutores, los que se sientan al otro lado de la mesa, los sindicatos, las asociaciones profesionales, esos interlocutores con los que necesitamos entendernos, tienen una estructura nacional y responden a una estrategia nacional, mientras que nosotros mantenemos una estrategia local. Eso supone una debilidad espectacular, porque si nos fijamos en cómo han evolucionado las negociaciones laborales en esos 22 años de transferencia de los servicios de salud, vemos cómo claramente se ven esas estrategias de entro en una comunidad, consigo una concesión que nadie haría en otro sitio porque nos pone al límite de la no viabilidad de nuestro sistema sanitario, pero una vez que se genera el agravio comparativo, a ver quién aguanta después la presión para ser menos que los demás. Eso no parece tampoco deseable a largo plazo y deberíamos de reflexionar también con una perspectiva global. Otra reflexión. Las negociaciones a nivel local tienden a ser cortoplacistas. Las negociaciones a nivel político, cuando la sanidad es un tema o un arma arrojadiza entre políticos, como decía mi compañero, si las oposiciones dicen lo mismo, da igual el color que tengan, pero mientras mantengamos esa política arrojadiza, las negociaciones serán a ver cómo salgo de esta. Y esas negociaciones para ver cómo salgo de esta solo suponen cuánto puedo ceder de la estrategia de mi interlocutor y ya sé que en mi planteamiento de hacia dónde yo quiero ir no puedo entrar. ¿Cuánto puedo ceder para no perder la viabilidad de la estrategia de mi interlocutor? Por lo tanto, también necesitamos hacernos mirar eso un poco, porque los cambios que necesita nuestro sistema sanitario, por desgracia, son cambios que tienen un efecto importante a medio y largo plazo, pero que suponen conflictividad a corto. ¿Quién va a asumir desde un ámbito local una conflictividad a corto que va a poner en peligro el gobierno autonómico, da igual del color que sea, para que los beneficios para el sistema global se produzcan a medio y largo plazo? ¿Verdad que es complicado? Pues por eso nunca se hace. Más reflexiones. Tenemos un sistema retributivo en el Sistema Nacional de Salud que tiene un gran poder de incentivación, un poder fortísimo de incentivación. Iguala en la mediocridad. O sea, tenemos un sistema retributivo que garantiza que la persona que menos aporta en nuestras organizaciones, la que menos se compromete, la que menos capacidad tiene de generar buenos resultados para la población, va a ser igual de bien tratada que el que lo hace mejor. Es genial. Deberíamos patentarlo. Pero eso es un sistema de incentivos. Eso significa que los muchísimos profesionales excelentes, magníficamente formados, con ilusión de hacer las cosas bien, que van entrando en nuestra organización, cuando se ven sometidos a ese sistema de incentivos, acaban agotándose y diciendo, mira, ya está bien, voy a igualarme con ese al que, total, para lo que hace le van a reconocer y le van a dar lo mismo que a mí, pues tendré yo que acomodarme al sistema y, si acaso, ya volcaré mi excelencia fuera del sistema. Tenemos que cambiar eso. Tampoco, yo creo que en el ámbito de nuestro sistema de gobierno, el Ministerio de Sanidad tiene que tener un papel importante. Pero tampoco vale eso del yo invito y tú pagas tan clásico de voy a generar derechos desde el ámbito central y vosotros ya luego los problemas de gestión que generen y la financiación ya os buscáis la vida en el ámbito autonómico. Eso no va a ningún sitio y eso lo único que genera es confrontación y no entendimiento. Y yo creo que dentro del sistema sanitario todos tenemos claro que las bases son bastante comunes y que se pueden hacer muchas cosas, tanto desde el ámbito nacional como desde el ámbito local. Pero hay que ser leales y hay que mantener esa lealtad. Si queremos avanzar en algo o si queremos cambiar algo, hay que también pensar en los impactos que tienen sobre la organización de los servicios, en si la realidad asistencial del momento es adecuada para hacer determinados cambios
¿Y luego quién paga eso? Y también, como última reflexión, seguramente nuestro Sistema Nacional de Salud necesita algo parecido a lo que hasta ahora ha sido el Banco de España. No me atrevo a decir hacia el futuro, pero por lo menos hasta lo que hasta ahora ha sido el Banco de España, un órgano independiente, técnico, de supervisión y que determina hacia el ámbito que tutela, el Banco de España tutela el sistema financiero y el sistema bancario, hacia el ámbito de la gestión sanitaria, aquellas cosas que no se deberían hacer. Y eso probablemente sea un requisito para fortalecer la autonomía de gestión de cada uno. Por ejemplo, el Banco de Santander, aunque su Consejo de Administración lo decidiera y le pareciera una política adecuada, ya se encargará el Banco de España y el Banco Central Europeo de no dejarle que baje los requisitos de solvencia en sus préstamos. ¿Por qué? Porque aunque pudiera conseguir un beneficio a corto plazo, podría poner en peligro el sistema financiero a largo plazo. Esas mismas decisiones que se toman habitualmente en el ámbito de la gestión sanitaria deberían tener ese marco de supervisión. Claro, a todos nos da miedo que se politice y que ese marco de supervisión no sea tal, pero yo lo lanzo también como otra línea de reflexión. Y ya casi lo dejo ahí. Yo creo que sí que hay que avanzar en la autonomía de gestión, porque las realidades son diversas en un país que es diverso, pero tenemos también que fortalecer la capacidad de cohesión y de resiliencia de nuestro Sistema Nacional de Salud. Bueno, muchas gracias. Luis, yo creo que más o menos habéis tocado, podemos salir por varios sitios. Yo creo que a mí se me ocurre, todos estamos de acuerdo que hay, o todos estáis de acuerdo en que hay características distintas de cada territorio que las tiene que explotar como ventajas para suplir los inconvenientes que tiene cada uno. Es decir, yo creo que el ejemplo de Baleares es paradigmático. Siempre hemos pensado que la despoblación, la dispersión y el envejecimiento castigaba a los servicios de salud y los beneficiaba en la financiación. Castilla y León, Extremadura, determinadas zonas, y nos hemos encontrado que es una zona muy desarrollada, con alto nivel de vida, que le perjudica su característica individual. Tenemos unas normativas comunes que interpretamos, como decía, de una manera especial, a ver qué podemos cambiar de las normativas. Y hay otras cuestiones que es el gobierno, es decir, que yo creo que hemos enfocado distintos puntos y habrá alguno más, ¿no? Que es el gobierno de toda esta organización, que a veces hasta dónde puede intervenir, hasta dónde le dejamos de intervenir. Y la necesidad de un organismo regulador. Yo creo que aquí se hizo un intento con la IREF en algunos conceptos, en el gasto farmacéutico, que lo sufrimos en Extremadura varias inspecciones y todavía lo sufrimos, pero podía ir por ahí, el ejemplo se entiende bien. Lanzamos el debate, tenemos más de media hora, yo creo que nos va a dar bastante juego y va a ser bastante concluyente. Así que si alguien de vosotros quiere hacer una por deferencia. Sí. Hola, buenos días. Voy a coger el testigo de Navarra. Tú has dicho, nosotros nos hemos mantenido, pensábamos que era bien manteniéndolos como funcionarios. El resto somos estatutarios, pero es una relación funcionarial especial. O sea, que tú de forma especial los dejas funcionarios y nosotros los hacemos funcionarios especiales. Y hemos llegado al mismo punto por distintos caminos. Aunque es verdad que hay que ajustar la normativa, y yo soy partidaria, y es mi profesión, y es la que... A la hora de regular, nos olvidamos de la finalidad de las normas, y esta es anterior a la norma en sí misma. Y una norma de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud debería estar enfocada al principal objetivo, que es la prestación sanitaria. Con esto no quiero decir que no esté partidaria de los derechos laborales consagrados y conseguidos, pero una cosa no debe ser obstáculo de la otra. Y si queremos excelencia tenemos que permitir formar equipos. Y me voy a quedar con una característica de las relaciones funcionariales, que es la imparcialidad. No sé por qué se debe predicar
de un médico, de un enfermero. Podrá predicarse del director de gestión, pero desde luego los profesionales sanitarios realizan su actividad, sea esta funcionarial o no, con base a principios profesionales distintos, deontológicos y absolutamente competenciales. Y a mí me parece que realmente lo que está suponiendo una traba total es realmente la rigidez de la regulación, porque ha perdido la finalidad del servicio público de salud. Entraremos en una carrera competencial, por supuesto. El dinero es rígido, llega un momento en el que no va mucho más allá. Pero incluso la movilidad entre servicios nos está generando problemas, porque no nos permite crear equipos. ¿Y qué pasa cuando una persona hace una formación en el exterior que tanto valoramos y no somos capaces de integrarlo en nuestros propios sistemas porque la bolsa, el punto, los 3 meses, los 2 años, sinceramente, está claro que mientras tengamos lo que tengamos vamos a actuar como es, pero que si vamos a hacer normas, que sean pocas, que sean claras y que respondan al principio de lo que nosotros hacemos. Porque nosotros no somos un servicio funcionarial especial, somos un servicio sanitario. Y esto es lo que yo puedo aportar al debate. Y bien aportado. Es verdad que... Y el problema realmente después lo tienen los gerentes que toman decisiones que van contra norma y lo haces por el bien asistencial. Y no siempre se entiende bien socialmente, ni sindicalmente. Pero a veces salvan situaciones que pueden ser dramáticas en determinados centros con algunas decisiones particulares. ¿No? Sí, podemos hablar de ejemplos. Hablando de esa rigidez, ¿alguien se imagina la Clínica Mayo con plazas en propiedad, concursos de traslado y bolsas de promoción interna para cubrir los puestos? ¿Verdad que no? ¿Por qué renunciamos a la excelencia y nos quedamos con la mediocridad? Si ese es el problema. Si me permite, sí, pero claro. Dentro del marco normativo, el más importante que tenemos ahora en marcha en Navarra es la nueva ley de salud. Y la nueva ley de salud tiene 3 puntos claves, que son los que se han debatido hoy aquí. El tema de profesionales, el tema de contratación pública y presupuestos, y un tercer tema que todos estamos abordando de una manera, que es la nueva ordenación sanitaria. Tenemos un sistema que no es sostenible, hacia qué sistema con nuevos procesos, nueva tecnología. Estos son los 3 temas más grandes. ¿Hacia dónde podemos ir? Pues hemos confluido hacia la mediocridad. Vamos a ver cómo nos desarrollamos hacia la excelencia, ¿no? Pero hay un tema que me preocupa. Ponemos el foco siempre en la alta especialización y todos tenemos de acuerdo que traernos al mejor cirujano robótico o al mejor cardiocirujano o al mejor oncólogo da prestigio al sistema, pero lo que está en juego es la asistencia a la población. Y ahí es donde voy a hacer una autocrítica. Hablamos del Ministerio, hablamos de la norma, hablamos del presupuesto, pero yo en una comunidad pequeñita con un hospital de referencia y 2 hospitales comarcales, una primaria y una hospitalaria, tengo problemas para gestionarla. Y eso no depende del Ministerio, depende de mí. Si mando un pediatra al hospital a hacer la mejor oncología pediátrica o mando un pediatra a un valle pirenaico a atender a los niños, es decisión mía. Si mando un médico de familia a atender las urgencias hospitalarias o a atender a la población de una zona conflictiva con muchos riesgos psicosociales, es decisión mía. Si favorezco que los altos especialistas vayan al hospital de referencia y desabastezco los hospitales comarcales, es responsabilidad mía. Y ahí es donde yo creo que nos jugamos los gestores, nuestra talla y en lo que nos van a juzgar. Porque si no entraremos en la discusión de todo el contexto que es adverso, ya lo hemos dicho, pero la habilidad gestora nos la tenemos que jugar ahí. ¿Dónde está el problema? En que hemos perdido el control, lo hemos perdido. En estos momentos, hablemos claro, estamos hablando de profesionales. El control lo tienen los profesionales, no lo tenemos nosotros. Y tenemos que ver cómo reconducimos esto. Si os parece, hablamos de normativa y dedicamos un momento a normativa y abrimos otros bloques según vaya dando el debate, pero yo creo que esto lo habéis comentado los 3, sí. Lo ha introducido ella y nos permite, pues se me ocurre, no te he cortado la palabra, pero se me ocurre decir qué normativa sería necesaria que implementaron, no para la gestión diaria, que no estamos hablando de esto, sino para que los profesionales se sintieran más cómodos en nuestras organizaciones, estuvieran donde estuvieran, que es de lo que se trata, supongo, de todo lo que queremos, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo creo que probablemente el reto principal es ganar flexibilidad. Y no quiero caer en la autocomplacencia ni en el pesimismo
y no sé si mis compañeros de debate vais a pensar lo mismo, pero dentro de un gobierno autonómico el servicio de salud, por lo menos en el caso de Baleares, somos la envidia porque somos los que tenemos más flexibilidad, más capacidad de retribuir actividad complementaria y más posibilidades, digamos, de gestión del propio personal. Después hay unos organismos de control, hay una intervención. Entonces, cambiar esas dinámicas cuando ya somos la vanguardia de esa flexibilidad, muchas veces a nivel cultural, que es lo más arraigado en la naturaleza de una persona y más en los organismos de control, pues se hace extraordinariamente complicado. Entonces ahí vuelvo a las reflexiones de mis compañeros tan acertadas. Probablemente sea un debate que hay que lanzar a nivel nacional y conseguir entre todos un nuevo marco común que permita una capacidad de gestión moderna para el siglo XXI. Hay mucha gente de la industria y tenemos relación con la industria. Nuestro estatuto marco, que es el que nos rige laboralmente, y nuestros acuerdos y convenios son de los más avanzados que hay en la administración pública española. Es decir, que tenemos conceptos como el de productividad, etcétera, que no existe y se ven fuera en la administración general. O sea, en plantear este debate solo ahora nos salvaría por la situación que vivimos. Pero a ver si podemos concretar. Sí, pero flexibilidad en la contratación. Sí, pero yo estoy de acuerdo. Los servicios de salud tenemos un marco mucho más flexible que el resto de la administración autonómica. Primero, no queremos parecernos al resto de la administración autonómica. Y segundo, esas diferencias, si miramos otra vez con perspectiva temporal, se van reduciendo. Y se van reduciendo porque hay, sobre todo en comunidades pequeñas, una fuerte atracción del aparato de cultura, que no hay ninguna maldad, simplemente que la cultura del funcionamiento funcionarial se va embebiendo en las reglas del juego a la hora de gestionar el ámbito estatutario. Y eso deberíamos de evitarlo. Más bien, deberíamos de conseguir ser un referente para que se pueda modernizar el resto de la administración. Sí, sí, es decir, a ver, los gerentes de Baleares, que esto estoy seguro que ahora podéis pedir. Que podéis pedir, que eso os ocurre, que necesitaríais para vuestra gestión diaria, aunque esté aquí el jefe. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Desde Ibiza es una zona con unas características especiales, tanto Ibiza y Formentera. Son unas islas turísticas, nuestro monocultivo es el turismo. El nivel de vida de Ibiza es un nivel europeo, con lo cual los precios son muy altos, tanto de la vida, del coste de la bolsa y de la vida diaria, como de la vivienda. Esto nos ha llevado a una situación de que cuando empezamos hace un año y unos meses, nos encontramos un hospital vacío o medio vacío de profesionales y nos lanzamos a una captación activa de profesionales. Yo sé que aquí hemos tenido el apoyo de los servicios centrales y de la Consellería con la difícil cobertura y la muy difícil cobertura. De una plantilla de 5 oncólogos, cuando yo llegué a la gerencia había uno oncólogo. Entonces tuvimos que tomar medidas, gracias a la muy difícil cobertura, que significa un incentivo económico, aparte de más, nos lanzamos a tocar la puerta fría de muchos hospitales, a llamar a todas las sociedades científicas, a meternos en LinkedIn, pero no en un LinkedIn normal, sino en un LinkedIn profesional. Al apoyo de la Consellería y de todo el mundo, porque todo el mundo del Servicio Balear de Salud nos apoyaba, y tenemos ahora mismo la plantilla de oncología llena. Igual os puedo decir de digestivo, de rehabilitación. Se creó un órgano que fue el coordinador de vivienda sanitaria. Se cogió un órgano nuevo. El problema vital que teníamos era la vivienda y pusimos una persona y hicimos una concienciación a toda la población de que una casa más un profesional hacen un hospital. Tenemos un segundo programa que es el Acompáñame, que todavía no ha sido presentado, pero se presentará,
que es a las personas de 65 años con todas las habilidades de la vida diaria conservadas. Vamos a meter un profesional en sanitario, vamos a intentar que nos acojan a un profesional de sanitario. Esto va a estar auditado por un psicólogo y por un ingeniero para ver las instalaciones de la casa. Nos estamos lanzando dentro, nosotros no nos llegan los médicos en coche. Tenemos que salir a buscarlos, porque nadando tampoco llegan, o llegan en avión o llegan en barco. Nuestras circunstancias son muy peculiares y estamos lanzados toda la dirección, pero toda la dirección está involucrada, porque, como decía Alejandro, el consejero, decía, sin médicos no se puede hacer medicina. Y nos tropezamos cuando llegamos a la gente en la calle manifestándose, y la queríamos dentro de las consultas. Este es el plan de acción que tenemos en Ibiza. Tenemos que cubrir plazas constantemente, fidelizar que se queden allí. Hemos tenido la gran suerte de 15 MIRES quedarnos con 12. Y esto ha sido una labor de captación de la dirección médica tremenda. Yo creo que hemos puesto en marcha toda nuestra buena voluntad para el profesional. Y de acuerdo estoy con todos vosotros, que también las medidas después, una vez que el profesional está captado, tenemos que ser tremendamente cuidadosos. Porque no sé si habéis oído hablar, o seguro que sí, mejor que yo, de los FT, los Effective Final Time, que al final de 10 profesionales tienes 5 porque uno tiene una reducción de tanto y tal. Y de esto se quejan, pero tú los tienes en plantilla. También nos hemos puesto serios con las excedencias. Nuestra plantilla es de difícil cobertura, no podemos, esa movilidad me la tiene que dar regulada, tienen que hacerse concursos de traslados, pero estamos luchando día a día. Yo pienso que tanto los profesionales como la población lo está percibiendo así y seguimos, no voy a utilizar, en batallas continuas diarias para fidelizar. Y me imagino que mi amigo y compañero Bernardo está en la misma circunstancia, porque si Ibiza ya está rodeada de mar y tiene Formentera, Menorca está más al norte, mucho más al norte. Y es muy difícil Menorca también. Has introducido dos temas que no hemos nombrado, no habéis nombrado ninguno de ellos, y yo creo que son importantes, que es la acción social. Lo vamos a llamar acción social, ¿no? Sí, la vivienda, si me el lo transporte. permites, nosotros, y yo esto lo voy predicando, siempre ofrecemos a los profesionales un proyecto profesional y un proyecto de vida. Ahí está. Y de esto no hay normativa. De esto no hay normativa. Me parecía oportuno hacer un bloque de normativa para ver qué podíamos tocar, ¿no? Y salen cosas, ¿no? La flexibilidad de contratación, que saca ya por su propio peso, la acción social y regular lo que nació y penaliza a los servicios de salud. Tú lo has nombrado, son las excedencias, las reducciones de jornada. Penaliza enormemente el funcionamiento de los centros sanitarios. Y esto tiene una regulación pensando en la generalidad y no en el sistema sanitario. ¿Y esto te parece que estas cosas teníamos que...? Claro, me parece que es lo primero, y sobre todo dimensionamos unas plantillas pensando en su total cobertura. Sabemos que no. Yo tengo mi plantilla llena, tengo 5 profesionales, pero no tengo 5 rendimientos. Temas controvertidos, la continuidad asistencial y los mayores de 55. Entonces, yo tengo servicios llenos que no puedo, soy la directora de personal de Castilla y León, que no tengo guardias, no, ya está, o sea, no hay más. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo? Vente a hacerte una guardia a una persona que ha estado 6 años en la carrera, que hemos formado nosotros con los 4 años MIR y que para acceder a un puesto fijo normalmente tiene que tener experiencia previa. ¿Cuántas más veces vamos a examinar a los profesionales médicos para que adquieran fijeza? Esto es lo que pongo yo encima de la mesa. ¿Cuántas veces se tienen que examinar? Porque no hacemos más que examinarles. La fijeza para ellos ya no es un valor. No era un valor como podía ser hace 30 años. La movilidad está muy bien, pero produce fugas. Cuando no tenemos un concurso nacional, sino que cada comunidad autónoma hace su parte nacional, ¿qué nos sucede? Que tenemos a nuestros propios profesionales interiores cabreados, con perdón de la expresión, porque la plaza buena viene uno de no sé dónde que tiene más años que él y como el tuyo es nacional, te quita la plaza. Es decir, pues no puede haber un concurso nacional en el que todos participemos y
y como pasa en educación, y un concurso regional en años alternos, donde podamos nosotros manejar una movilidad interna de nuestro propio personal. Y luego, posteriormente, que todos a la vez abramos las plazas, es decir, cosas se pueden hacer muchas y no necesitamos cambiar muchas normas. Es que sacar una legislación adelante en este país es 2 años de debate si no nos adelantan las elecciones y se nos cae el proyecto normativo y volvemos a empezar. Más cortas porque el tiempo se va cortando, claro. Ya nos quedan 15 minutos y estoy seguro que hay cantidad de todo temas. esto me parece, y más si me dejáis decir. A ver, Luis. Vale, no, solo dos Y a ti, perdóname que te he cortado. dos notas sobre lo que hemos hablado. Primero, parece que damos por hecho que hay una situación de absoluta escasez de profesionales por una planificación que evidentemente no se corresponde con la realidad. Y no se corresponde con la realidad seguramente, por una parte, porque por la manera en que hemos crecido en nuestros centros sanitarios en los últimos años, y por otra parte, porque a todos nos encanta sentarnos y dar derechos y ayudar a que la gente concilie su vida personal y tenga bajas paternales y tenga tiempos parciales, pero nadie calcula eso cuántos profesionales o cuántas horas necesitamos para cubrir eso y qué va a pasar luego, como en el ejemplo de Ibiza, en todos los hospitales comarcales de España. Porque esa realidad, Ibiza tiene doble insularidad y ya la sufre, pero no difiere de lo que está pasando en la mayoría de los hospitales comarcales de todo el país. ¿Por qué? Porque si hay escasez y yo soy un profesional, pues a lo mejor me interesa estar en un hospital más grande, con más capacidad de especialización y en una ciudad más grande. Y claro, si los hospitales que no están en esos sitios, o los centros de salud o los consultorios que no están en esas circunstancias, pues no tienen profesionales. Eso es a lo que me refería, que hay que de alguna manera darle coherencia cuando negociamos a lo que va a pasar después. Un comentario muy rápido. Si el problema es que lleguen profesionales durante las ofertas especiales de empleo, bendito problema. Nosotros en Baleares, si la gestión del profesional de ámbito autonómico, del ámbito de la competencia autonómica ya es complicado, lo que estamos asistiendo también es a un vaciado de funcionarios nacionales. En Baleares pasa que las oposiciones de ámbito nacional salen plazas de Baleares, vienen funcionarios, están el mínimo tiempo, pero absolutamente imprescindible, 6 meses, 9 meses, y se van a la península. Y de hecho tenemos un problema de gestión tanto a nivel de justicia, a nivel de servicios periféricos del Estado y a nivel de cualquier otro ámbito funcionarial de carácter estatal, porque los funcionarios vienen de otras partes de España el tiempo absolutamente, mínimamente imprescindible y después abandonan la comunidad autónoma. Con lo cual esa solución entiendo que podría ser algo positivo para otras comunidades autónomas, pero para el ámbito de Baleares Tampoco. Sí, perdona, que habían pedido. Sí, no sé si me oye, ¿no? Estando de acuerdo con todos los compañeros, no nos volvemos, ¿no?, a reiterar todas las dificultades que tenemos de cobertura. Creo que se ha constatado, es notorio en todos sitios, pero a mí me gustaría un poco ya, más que seguir sujetándonos a los lamentos de qué pasa, pues intentar avanzar en soluciones. Y me parece súper relevante recoger la idea que, Luis, que has lanzado de esa especie de Banco de España, AIREF y el riesgo de que se politice. ¿Crees que podría ser viable en el seno del Consejo Interterritorial? Que quizá desde ahí pudiéramos establecer esos máximos mínimos, esas estandarizaciones que nos ayudaran a cohesionar el sistema y que recogiera las realidades de todos. Debería serlo, desde mi punto de vista. Otra cosa es que seguramente hay otras condiciones necesarias previas para que eso sea viable. Una, pues pasar de tirarnos los trastos a la cabeza entre todos a vamos a pensar cuál es el consenso mínimo de lo que tiene que ser el Sistema Nacional de Salud, en lo que no nos vamos a pelear, y entonces vamos a generar esas entidades de supervisión, de ámbito técnico, que garanticen que eso que todos queremos que sea el Sistema Nacional de Salud se pueda mantener. Y luego hay que avanzar en que el Consejo Interterritorial no sea solo una reunión de consejeros, sino que sea de verdad un órgano de gobierno con capacidad para movilizar cosas dentro del Sistema Nacional de Salud. Pero sin duda, desde mi punto de vista, que hay que avanzar por esa línea. Sí. Aportando ya soluciones.
La IREF está trabajando ya en este tema. Navarra y otras comunidades hemos encargado ya trabajos específicos de gestión de recursos humanos. Os adelanto que ha sido un trabajo arduo porque ha sido difícil hasta constituir un equipo experto capaz de analizar la complejidad del problema. Ha sido un trabajo arduo conseguir datos fiables ya internos, pero ya no digo de comparación. Quizás un reto que habría que lanzar al interterritorial, aparte de este trabajo, es que seamos transparentes, al menos internamente, en lo que estamos haciendo, porque nos pasa todos los días, es que el de al lado me da mejores condiciones y yo no sé realmente qué condiciones está dando el de al lado. Y luego os van a vosotros y dirán, no, es que en Navarra me dan mejores condiciones. Transparencia entre nosotros. Tuvimos un debate muy interesante en las Islas Baleares hace unas pocas semanas sobre si la confidencialidad o la transparencia. Entonces, este es un debate que tenemos que hacerlo internamente. A mí me gustaría ser confidencial para tratar distintos a los distintos, pero el problema es que si yo llego a un acuerdo para cubrir un hospital comarcal, 5 minutos después quiere las mismas condiciones el hospital de referencia. Con lo cual, ya no vamos a la mediocridad en la negociación laboral, vamos al top, a máximos, claro. Inviable. Entonces, AIREF sí o estudios sí, conocimiento para poder gestionar mejor, yo creo que tendría que ser un compromiso de todos, porque todos estamos en la misma circunstancia y a partir de ahí a gestionar. A ver, sí. ¿Se oye, no? Sí, sí. Yo creo que sí. Planteamientos de jubilación un poco en función de la capacidad funcional, como pasa con los funcionarios de Estonia, que si tienen una capacidad funcional pueden seguir hasta edades avanzadas. Yo creo que ahora mismo tenemos los 60 y tantos, pero a los 70 también, hemos llegado a los 70, pero es que los 70 de ahora son los 60 de antes. Entonces es probable que muchos médicos con 74, 75, 76 están en plena, o todavía con bastantes capacidades funcionales, ¿no? ¿Quién quiere contestar? Sí, ahora entramos en los detalles. Cuando se plantean planes de ordenación de recursos humanos que no tienen criterios objetivos y automáticos, suelen caer en los recursos que luego van a los tribunales. En ese afán igualitarista, hasta ahora, solo los planes de ordenación de recursos humanos que marcan una regla fija prosperan, y los que dejan un criterio de subjetividad, que tiene que haber subjetividad. Las personas no estamos igual a los 68 años y hay personas que deberían y sería un lujo poder mantenerlo en nuestra organización y otras que necesitan descansar. Entonces, ahí está el reto. Y también seguramente esa flexibilidad de adecuar las labores. Como dices, a los 60 estás para un trabajo, a los 65 para otro y a los 70 para otro. Además, tu capacitación es distinta. Y, sin embargo, hoy por hoy las figuras de contratación son las mismas. Si eres facultativo especialista de área, te tocan tantas horas de consulta, tantas horas de planta, tantas guardias, te puedes exceder la guardia, pero entonces no cómo participas en las actividades extraordinarias. Y luego tenemos un reto que a mí cada vez me preocupa más, es el debate este de la exclusividad sí o la exclusividad no y las actividades extraordinarias, ¿no? Es decir, nos comparamos con países europeos donde pueden ganar más los profesionales, pero con unas jornadas laborales que no son las que nosotros tenemos por esos pactos sindicales que hemos desarrollado. Es decir, vayamos a una homologación, pero también, cuando hablabas de las agendas de primaria, no solo de las agendas de primaria, también de las agendas de los hospitales, de la distribución de trabajo, de la priorización del trabajo, y luego en quién decide la cartera, ¿no? Antes siempre tenemos un gran impulso para ir a lo top, a la última tecnología, a la última técnica, pero cada vez que desviamos recursos a lo top, los estamos quitando de otro sitio. Yo puedo tener las mejores unidades de hemodinámica o las mejores unidades de electrofisiología, pero no tengo nadie que me haga la consulta de cardiología general. Este sistema tampoco es sostenible. Tenemos que regular esto de alguna manera. Y tiene que ver con otro tema que además está en la interterritorial todos los días, que es el de las nuevas especialidades. Cada vez que generamos una nueva especialidad o aumentamos el tiempo de formación de la especialidad, fomentamos lo top, pero dejamos un gap por abajo que, por otro lado, estamos diciendo que es la joya de nuestra corona, que es la atención primaria y la atención generalista a la salud, la prevención y la promoción a cambio de la intervención top. Bueno, esto tenemos que
que tomar una decisión. Sí, y un poco en respuesta a la pregunta, siguiendo lo que comentaban Luis y Alfredo, vamos a itinerarios conducentes a la jubilación. Si no pueden ser voluntarios, por lo menos que sean consensuados, y vamos a ver, dependiendo de las características de cada puesto y de cada persona, cómo podemos adecuar, digamos, esa relación profesional en los últimos años de ejercicio. Voy a lanzar, con permiso de la sala, un tema porque nos quedan 10 minutos. Y creo que es la otra, una de las madres del cordero ha salido, que es la normativa y falta el padre. Y voy a sacar el padre. Sobre la jubilación, me permitís un comentario, aunque sea el moderador. La ventaja de las prolongaciones de jubilaciones es que no fijan población, ya está fijada. No fijan profesionales, ya están fijados, son estables y se mantienen bien. El asunto es seleccionar o saber decidir si aportan o no aportan por su capacidad. Pero bueno, perdón. Bueno, pues el debate que quiero abrir, si os parece bien, que creo que puede dar cuerpo a todo, es desleal o puede ser desleal para todo el conjunto del Estado, para todo el conjunto del país, medidas de fijación que pueden llevar un movimiento de profesionales en perjuicio de zonas que están menos beneficiadas, bien sea por la insularidad o por la población. ¿Dónde estaría la línea roja? ¿Qué no deberíamos hacer para que en esa normativa pudiera mantener la cohesión? Es una pregunta un poco etérea, pero... Yo creo que yo pondría 3 líneas rojas. Es normativa, no nos podemos saltar la normativa. Continuamente, por lo menos es mi caso, me veo sometido a peticiones de que tome medidas excepcionales de estas al límite de la normativa, pero no nos podemos saltar la normativa. Techo de gasto es otro límite. Yo creo que es importante que trabajemos con unos presupuestos que sean reales. Todos somos conscientes de que trabajar con unos presupuestos infrafinanciados nos lleva a no tomarnos en serio el presupuesto y a que la mayor parte de las comunidades terminemos con un déficit que se arrastra al presupuesto del año siguiente. Y el otro es que las medidas que tomemos vayan encaminadas al modelo de asistencia que realmente queremos. O sea, que vaya encaminada a mejorar la prevención, la promoción, el estado de salud de la población, retrasar las enfermedades crónicas, pero si nos lo creemos. Es que si no nos lo creemos, esas 3 líneas rojas serían para mí. Si cumplimos esas 3 líneas rojas, no habría problema de deslealtad. ¿A vosotros os parece? ¿O podéis introducir otro tema? Yo Sí. creo que es relevante que lo habláramos. Yo estoy de acuerdo con esas líneas rojas. Yo creo que no hay deslealtad. Nadie trata de ser desleal. Lo que hay es una situación indeseable. No puede ser que coexistamos, que pensemos, que nos conformemos con esa situación de escasez de médicos que además alguien ha dejado que ocurra. Y tenemos que pensar por qué y hacia dónde deberíamos ir. Pero bueno, ya que estamos ahí, cada comunidad autónoma trata de hacerlo lo mejor posible. Otra cosa es que si miras un poco desde lejos, a veces hacemos el tonto. Porque yo ofrezco 5, mi vecino ofrece 6, entonces yo ofrezco 7, otro vecino ofrece 8, entonces el de al lado ofrece 9. ¿Realmente esa es la mejor manera de conseguir equilibrar? Claro, nadie nos podemos replantear si en el hospital X tiene que haber partos o si en el hospital Y tiene que haber cirugía programada compleja o si el hospital Z se debería existir o debería tener otra cartera de servicios de otro ámbito. ¿Por qué? Porque en el fondo hemos perdido también la atención por la eficiencia y por el cumplimiento presupuestario, que como sabéis en el sistema sanitario oscila según el momento entre algo central y algo superfluo. Claro, si no tengo esa tensión y tengo una situación de emergencia que no puedo cubrir los servicios, pues hago lo que sea. Hago lo que sea porque necesito cubrir los servicios. Pero no nos llegamos a plantear lo siguiente, y eso es lo que tenemos que reflexionar. Javier, ¿tienes algo que decir? Yo, por si es mi última intervención, vuelvo un poco a la primera. Sí, a un marco general compartido. Sí, evidentemente, como comentaba mi compañero, al respeto a la normativa, a la sostenibilidad del sistema y al cumplimiento presupuestario. Es algo que nos interpela a todos y en lo que tenemos que ser absolutamente responsables. Pero sí que hay que conjugar esas soluciones que podríamos dar a largo plazo con las necesidades y con las urgencias, muchas veces cortoplacistas, de dar una respuesta asistencial a la población.
Hay muchas veces hay que articular de manera urgente alguna solución y no se puede hacer otra cosa. Además, si hacemos una comparación entre territorios y en un territorio se soporta un coste de vida más alto y hay unas circunstancias que hacen la captación de profesionales más complicadas, pues lo justo también es que las ofertas laborales tienen que ser más atractivas y si no estaríamos hablando, digamos, de una oferta laboral que también es inequitativa y que posteriormente va a provocar una mala asistencia a la población. Quedan 4 minutos según en nuestro monitor. ¿Alguna apreciación que queráis hacer? Yo creo que ha habido muchos temas que se nos ha escapado. Yo he echado de menos el de los residentes, la competencia por residentes, no lo hemos comentado. Y si queréis hacer en vuestro cierre, queréis hacer alguna reflexión, pero antes, si queréis aportar alguna cuestión más. Sí, Ricardo. Gracias. Ya para cerrar, como dice Ceciliano, primero daros las gracias a los 4, ha sido un lujo de verdad escucharos. Y yo quería salir un poco del debate y sí que habéis hablado aquí del tema de la lealtad, de la transparencia. No sé si, Ceciliano, en tu etapa de gerente del Servicio Extremeño, con tus homólogos de otras comunidades autónomas, manteníais unas reuniones secretas a más no poder, no había manera de que nada trascendiera. Y yo no sé si la generación actual de gerentes autonómicos mantienen esas reuniones o son tan secretas que ni siquiera lo vais a reconocer, o si sería conveniente retomarlas y compartir esa información que estáis demandando de transparencia y colaboración. ¿Me doy por interpelado? Sí, había unas reuniones, eran anuales o semestrales, pero incluso algunas veces más frecuentes. No había una norma escrita, porque eso no está en ninguna norma, que hemos hablado de normas, no estaba en ninguna norma, éramos los gerentes de servicios de salud, nos reuníamos periódicamente cada año, fijábamos un tema, pues yo recuerdo, decía que en Valencia con Luis Rosado hablamos de la colaboración público-privada, en Extremadura hablamos de urgencias, de los que yo asistí, en otros de política de personal, de transporte sanitario también se habló, y lo organizaba cada servicio de salud, y eran reuniones confidenciales, por supuesto nuestros consejeros estaban avisados y sabían, no tenían contenido político y he de decir, y a ellos les pasará, que el nivel de entendimiento era tremendo. Yo que en una comunidad con gobierno socialista congeniaba más, como es natural, con el SACIL. Fijábamos opinión en general porque somos de la misma, o con el SESCAN, ¿no? que con otras comunidades de tinte socialista. Es decir, que creo que es un buen foro y va en la línea que Luis ha apuntado. Creo que se debería normatizar y que incluso saliera del Consejo Interterritorial. Y yo no sé si lo hacen, pero si no lo hacen os animo a que lo hagáis porque es muy, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y además, y lo habéis hablado, anticipaban jugadas que cada servicio después vivía, hora de guardia, el problema de un proveedor, lo anticipaban y te preparaban para lo que te tocaba. Es decir, yo me parece que os aconsejo que lo revitalicéis. Yo también la he vivido en mi etapa del SESCAM y hace un rato hablábamos de que las teníamos que recuperar. Las reglas eran, no sale nadie hacia afuera, no por nada, sino porque así evitas que haya que hacer ninguna teatralización de diferencias o de posiciones o de declaraciones, sino nos sentamos, somos compañeros, somos profesionales, como tú decías, buscamos un tema y nos contamos qué estamos haciendo y qué podríamos aprovechar los demás de ese tema. Y eso es sano y eso es la línea en la que yo creo que tenemos que seguir. Se establecía además apelando a lo emotivo, a lo emocional, cuando de algunos servicios tocaban profesionales de élite, digamos, del Servicio Extremeño de Salud, recibía una llamada del gerente que decía, oye, te aviso que hay un grupo que se va a venir a trabajar con nosotros, y lo temporalizábamos. No puedes negar el movimiento de la gente, pero lo temporalizábamos. O sea, hasta esos niveles de confianza podíamos llegar. Insisto que sin color político. Si os parece, ¿tenéis alguna cuestión que nos recuerde para que Ricardo prepare la siguiente jornada de algo que se nos ha olvidado? Yo he echado de menos que hemos hablado poco de los residentes, la política activa del residente. Las condiciones no son nuestras,
que buscábamos una plaza fija, la gente de las nuevas generaciones busca otras cosas y no las hemos matizado. Me gustaría que lo hubiéramos llegado a eso, pues lo dejamos para otra. Y si no hay, pues les dejo a cada uno una pequeña intervención, porque ya estamos sobre tiempo, ¿vale? Totalmente de acuerdo con el tema de los residentes. Requeriría una reflexión aparte. Quizás ahora estamos muy calientes porque estamos todos intentando contratarlos y habría que ser muy prudente en cualquier declaración ahora, pero habría que revisarlo. Y además yo creo que el propio movimiento sindical, que se está focalizando mucho en las condiciones laborales de los residentes, nos da el momento para hacer una reflexión global. Y dicho esto, yo he vivido reuniones de gerentes de salud mental, he vivido reuniones de gerentes de hospitales, he conocido, pero no he vivido las de gerentes de servicios regionales y quizás si saliera de aquí el compromiso de impulsarlas, eso entre los tres lo sacamos. Pues a por ello. Javier. Sí que es verdad que el tema de captación y fidelización de profesionales, que parece que va a ser el gran reto de gestión al que vamos a asistir durante los próximos años, nos podría dar para un debate de días, pero creo que hemos conseguido, también gracias a la participación del público, tocar temas interesantes y hacer un análisis bastante certero. Así que muchas gracias. Y yo me quedaría con que, claro, los gerentes de servicios de salud es que estamos todo el día en los problemas del día a día, entonces se nos salen cuando lo hablamos, porque nos preocupa montones de cosas que además nos están mandando WhatsApp ahora, nos están llamando por teléfono, nos están preguntando. Pero yo no querría transmitir una sensación de pesimismo del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que estamos en un momento fantástico de oportunidades, de cambio tecnológico. Tenemos unos profesionales excepcionales, mejor formados que nunca, que tenemos que adaptarnos a su manera de ver las cosas, pero que van a aportar muchísimo a la sanidad. Tenemos una atención primaria mejor formada que nunca también. Por lo tanto, en este debate lo que tratamos es de encontrar cómo generar herramientas de gestión que nos permitan sacar el máximo partido de ese momento único en el que estamos. Y ese es el reto. Bueno, pues yo creo que cerramos, no nos hemos pasado mucho tiempo, agradezco a los ponentes, y sobre todo yo creo que la calidad expositiva y la sinceridad. Me parece que yo creo que no se han cuidado, no han cuidado las formas, han dicho lo que han pensado y eso está bien, es propio de este tipo de jornadas. Agradezco a la industria, que no me he referido a ellos, ¿vale? Sí a la organización, pero a la industria que aquí estáis, siempre estáis apoyando iniciativas de este tipo que nos hacen crecer. Nos necesitamos. El Sistema Nacional de Salud necesita a la industria necesita al Sistema Nacional de Salud y siempre ha habido un alto nivel de colaboración, en las malas también, ¿eh? Y yo recuerdo la pandemia, si con vosotros, si no hubiera sido por vosotros, seguramente la hubiéramos pasado mucho peor de lo que lo pasamos. Y por centrarnos al debate, yo había preparado una serie de preguntas que creo que han salido, ¿no? Me parece que, primero, tenemos que tocar las normas. Sí, eso es importante, tocar las normas en lo que se refiere a la flexibilidad de contratación, en los incentivos, en la productividad, en la movilización y incluir acción social en las nuevas formas de contratación. Tenemos que, de una parte, ellos no lo han dicho directamente, pero me atrevo a interpretarlo, que por el gerente, que es todavía más del diario, que hay que sensibilizar sobre excedencias, reducciones de jornada a la sociedad y cómo penaliza al sistema sanitario. Hay que buscar un marco regulador que tiene que estar en el seno del Consejo Interterritorial. Obviamente, parece que a todos nos ha gustado la idea de que sea un organismo independiente, tipo AIREF, que puede ser, y lo hay, ellos están preparados, objetivo, medible, hay estándares, hay mapas de variabilidad, y con las cantidades, con sistemas de información, podríamos comparar lo que se hace y lo que no se le hace y objetivamente deducir lo que es necesario y lo que no es necesario. Es importante tener un alto nivel de transparencia si entramos en esa, tanto interna como externa, y lo de la lealtad pues queda un poco yo creo que no seremos nunca capaces de matizarlo, porque aunque intentemos teorizarlo, alguien de vosotros, yo de la mesa, no sé quién ha sido, ha dicho, que creo que ha sido Javier, dice, salvo cuando la necesidad apriete. Y es que cuando la necesidad apriete es lo que fastidia todo esto, ¿no? Por no decirlo más. En las intervenciones previas me han parecido enriquecedoras las tres, ¿no? Destacó Alfredo el liderazgo asistencial, como ha empezado, ¿no? Apretémonos el cinturón que viene en curvas, el liderazgo asistencial. La política de comunicación es importantísima. Los que estáis en la gestión, os resulta difícil convencer a los políticos y a los que tienen, vosotros sois políticos, a los que tienen un puesto político por encima, que es el que toma las decisiones, que es el gobierno,
y a estos convencer a la sociedad de que nuestro sistema es peculiar. Las peculiaridades son diferentes. O sea, hemos vivido toda la financiación con el envejecimiento y la dispersión, y ahora nos encontramos otras, distintas, y no nos hemos adaptado a eso. Mentalmente todavía no nos hemos adaptado, ¿no? Javier lo ha buscado. Los interlocutores no pueden ser los tradicionales. Quizá tenga que haber más interlocutores sociales, que yo pensaba que Javier lo podía sacar, y de hecho ha salido, y menos los laborales que nos tienen en esta organización que puede ser rígida. Y por último habéis hablado de algo que es de la productividad, es decir, es que nos nivelamos todos por lo bajo. Yo, sin ánimo de hacer política con esto, habréis oído hablar de Juan Carlos Rodríguez de Barra, que es una persona que fuera de lo que dice, es una persona entrañable y con una mente preclara, que he hablado mucho con él, y él hizo un comentario una vez, dice, si aquí el problema de lo vuestro es que el que más trabaja cobra lo mismo que el que menos trabaja. Entonces, aquí no nos movemos, estamos todos igual. Y esta es la base de la filosofía que Luis apuntaba y que a nosotros, que a todas las administraciones públicas seguro que nos penaliza, pero la nuestra, que es mucho más ágil, debería encontrar fórmulas, y las ha tenido, las productividades, contratos de gestión, que no se han desarrollado. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los tres. Ha sido un placer compartir esta reunión con vosotros, espero que os haya resultado entretenida, y nada, hasta la próxima, si me cae, que ya es posible que ya no me caiga, ¿vale? Muchas gracias.